Gracias, pastor. Nuevamente, buenas noches con ustedes, con cada uno. Estoy ya sintiendo una pequeña nostalgia. Pronto nos separaremos. Mañana estamos concluyendo en la mañana este ciclo de conferencias. Y esta es la última noche que nos reunimos aquí. Sé que le voy a extrañar mucho, porque uno se encariña con la gente al verla venir noche tras noche. Y, por cierto, les tendré mis oraciones para que juntos sigamos adelante en este duro pero maravilloso camino, sabiendo que queda tan poco tiempo, poquísimo tiempo, para que Cristo venga en gloria y majestad y con gozo podamos recibirlo e ir a morar en el reino de los cielos con Él. De ahí que el título del tema de esta noche, como se acaba de anunciar, es 180 millones por una perla. Ustedes me dirán, pero por una perla, 180 millones. Déjeme decirle que ha habido brazaletes que han costado hasta 350 millones. Y los afanosos en las joyas ahí encuentran un cúmulo de piedras preciosas, unas más bellas que otras, unas más costosas que otras. Y a mí me llamó profundamente la atención por qué Jesús escogió identificarse con una perla, cuando en verdad el diamante, la esmeralda, el zafiro son muchísimos más caros aún. Pero ya vamos a ver la particularidad y por qué Jesús a través de una parábola lo mostró. ¿Saben ustedes? La noticia de semanas atrás conmovió al Reino Unido y las noticias se difundieron por toda parte del lugar. La muerte de la reina Isabel II. Me imagino que todos lo vieron. Las pantallas de televisión no cesaron días y días y días de dar los pormenores y los detalles de esta distinguida dama. Y saben ustedes, una cosa que me llamó la atención fue su corona, cuajada de joyas preciosas. ¿Saben cuánto está valuada esa corona? 555 mil millones, 555 millones de dólares. Si en algún momento tienen un tiempo y se meten en la internet por curiosidad, miren, confirmen lo que les estoy diciendo. Y lógicamente su cuantiosa fortuna asciende a mucho más todavía. Pero ¿saben ustedes por qué Jesús habrá escogido como símbolo de Él una perla? Y aquí está. Todas las demás perlas preciosas. Y si alguno supiese algún dato extra del que yo voy a decir, ¿saben? Son minerales. En otras palabras, piedras muertas. Pero saben, cuando se habla de la perla, la madre perla, es la única que tiene vida. Es un organismo vivo.
Es un molusco, la madreperla. Y yo quiero compartir algunos datos ligeros nada más de cómo se produce la perla. Quizá algunos lo saben, quizás otros no, pero déjenme decirles que si un cuerpo extraño, déjenme decirles que las perlas se producen a consecuencia de las lesiones sufridas por ciertos moluscos, especialmente por las ostras perlíferas o madreperlas. Si un cuerpo extraño, que puede ser un grano de arena u otra cosa, se presenta en el interior de la concha del molusco, la madreperla cubre ese cuerpo con extrañas, finas capas de materia calcárea hasta que finalmente éste adquiere un lustre perlino. Luego, el molusco envuelve en nácar al diminuto objeto extraño que lo atormenta, hasta que poco a poco se forma la preciosa perla. De tanto sufrimiento se produce un objeto hermoso. Sin lugar a dudas, como les acabo de decir, Jesús era un estudioso de la naturaleza. Y algo que podría identificarlo él en el valor que tenía, era un organismo vivo, como ustedes acaban de ver, la forma como se produce una perla. Alguien que siente, alguien que sufre, porque en esa transformación interior el molusco sufre. Y sin lugar a dudas, la perla de gran precio que se presenta en la parábola, que por su sufrimiento Jesús lo dice, por su entrega, su amor, se dio a este mundo. ¿Qué aplicación más precisa del valor de nuestro amado Salvador? Es por eso que millones y millones a través del tiempo han aceptado el cristianismo y han hecho, por cierto, de Jesús su Salvador personal. Y ha habido otros que hasta han entregado su vida por obtener esa perla de gran precio que es Cristo Jesús. Y aún otros han renunciado a todo, a todo. Recuerdo de aquella señorita que escuchaba en Japón, mientras hace un ciclo de conferencias como este por la Iglesia Adventista. Y esta señorita entró a aquel lugar. Pero déjenme decirles que ella profesaba junto con sus padres el sintoísmo, que es la religión prácticamente de los japoneses. Y cuando ella abrazó el cristianismo, no fue nada fácil enfrentar la familia. De paso, esta era una familia de condes y condesas, una de las familias casi más ricas en el Japón, y que una de sus hijas dejase el sintoísmo para abrazar el cristianismo era una afrenta que realmente vivían abochornados. ¿Qué diría la sociedad? ¿Qué diría la familia? Pero aquella señorita había decidido aceptar esa perla de gran precio que era Jesús. Y a pesar que sus padres le persuadieron, a pesar que su padre George fue sacada de la casa, y a pesar de todo lo que se contó esa niña, que era una señorita que tenía un doctorado, hablaba varios idiomas, etc., fue puesta allí en la plaza de la ciudad, en medio, con todas sus maletas. Y el padre le dijo, reflexiona, si vuelves, toda la herencia será tuya, toda.
Una herencia avaluada en 180 millones de dólares. Por eso el título del sermón de esta noche. 180 millones. Finalmente llegó el día en que el mismo papá llegó hasta el hotel donde alojaba. Y le dijo: hija, con lágrimas le suplicó, le faltó arrodillarse: por favor, regresa a casa. Pero renuncia al cristianismo. Y la chica, papá, le dijo: lo siento, amo a Jesús. Entonces el padre montó en cólera y le dijo: hija, quedarás desheredada. Adoptaré una hija y todo lo que tengo, mis riquezas y bienes, los pondré en nombre de ella. ¿Saben ustedes? El hombre hablaba en serio. Días más tarde, en verdad, ellos adoptaron una hija y todo pasó a nombre de aquella niña, aquella hija adoptada. Yo pregunto esta noche: ¿cuán valioso es Cristo para ti? ¿Cuán valioso es Cristo para mí? ¿Cuán valioso es Cristo para nosotros? Y saben ustedes, cuando estudiamos la personalidad y las características físicas posibles de Jesús, Jesús seguramente por su rango judío podríase imaginar, porque hasta aquí no hay cuadro alguno que pudiese reflejar acerca de Jesús, como Él era físicamente, exteriormente. Pero había en la Biblia un profeta que, mirándolo a Jesús, hizo una descripción tan maravillosa. Porque saben ustedes, estos fundadores de religiones y otros más, su presencia es imponente. Sus rasgos físicos son atractivos. Su postura atlética, y dicen la gente, tiene carisma y atrae a la gente. La pregunta es, ¿tenía Jesús esas características? Dejemos que el profeta Isaías nos diga. Está allí el capítulo, si me ayudan con la pantalla, por favor. El capítulo 53. Y dice el versículo 2, si lo tienen ya, Isaías 53, verso 2. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más, sin atractivo, para que lo deseemos. Me detengo un segundo aquí. ¿Puede usted imaginar lo que el profeta está diciendo? Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Nada físico que pudiera traer a los seres humanos a él. La belleza de Cristo sería interiormente. Su carisma y poder estaría dentro. Pero físicamente Jesús no tenía ningún atractivo especial. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué descripción más maravillosa que está haciendo el profeta Isaías. Qué descripción más maravillosa. Pero mis queridos, todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en la tierra no se compara en absoluto
al sufrimiento que vivió las últimas horas de su vida. Allí en ese lugar donde solía orar. Y finalmente en la cruz, cuando entregaría su vida para salvarnos. Cuando yo leo el libro de San Marcos, el capítulo 14, si tienen por allí, por favor. San Marcos capítulo 14. Y quizá un poquito antes, vamos a mirar. Sí, vamos a San Marcos, por favor, en el capítulo 14 y el verso 34. San Mateo, San Marcos, San Lucas, sí, lo tienen ya. El versículo 34, miren lo que dice ahí. Mi alma está muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte, les dijo a los discípulos. ¿Dónde dijo esas palabras? Justamente en el huerto de Getsemaní, allí donde él solía orar solo y otras veces con sus discípulos. Fue un sufrimiento incomparable, a pesar de los sufrimientos que tuvo Jesús en su ministerio de 33 años en la tierra. Y saben ustedes, Getsemaní otra vez es el escenario de oración. Pero dice la Escritura que le embargaba una tristeza profunda, a tal punto que de su rostro sudaba como gotas de sangre. De sangre aquella que derramaría para nuestra salvación. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y de agua, porque Él traería a este mundo el agua viva, el agua de la vida eterna. Pero Jesús sencillamente llegó hasta allí. Había llegado el momento más pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo y la suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado, tan terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad. ¿Sabían ustedes que Jesús podía no llegar al Calvario? Pero Jesús tomó una decisión. Tomó una decisión. ¿Cuándo? Cuando le ve a usted y me ve a mí. En un mundo donde reinaba el caos, el dolor y el sufrimiento, y con nuestras manos clamando auxilio y pidiendo la intervención de un ser sobrenatural como era Dios. Y nos vio a nosotros. Y decidió en Getsemaní correr la suerte que correría. Y en la cruz del Calvario sellaría su decisión con su muerte. Mis amados, decía en su oración, y ahora sí, por favor, ayúdenme con San Lucas capítulo 22. El capítulo 22 y el verso 42. Jesús oró de rodillas, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué copa es la que Jesús rehuía tomar? Y me identifico con este autor, donde señala que esa copa era sencillamente los pecados del mundo acumulados que tenía que enfrentar el juicio divino, y dichos pecados harían que quedase separado de Dios.
aún, no por un rato, aún por la eternidad. Por eso la angustia que Jesús sufrió, esa agonía, esa angustia indecible, es nada menos que la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia de Dios no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira de Dios sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía, que quebró su corazón. ¿Cuántas cosas pasamos por alto y pensamos porque será una historia trillada tal vez y no la valoramos? No nos profundizamos en lo que significó. Padre, si es necesario para vindicar tu nombre, que yo muera. Hágase tu voluntad. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Un renunciamiento de sí mismo. Yo no entiendo a dejar de existir por la eternidad. No lo entiendo. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Y mis amados, ¿qué pasó ahora allá en la cruz? En ese viernes, como hoy, el viernes de esta semana. Yo quisiera mirar un poquito San Juan, lo que nos dice un poco de esto. San Juan capítulo 19 y el versículo 18. Dice allí el versículo 17 del capítulo 19, y él, refiriéndose a Jesús por cierto, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y dice la primera frase ahí, y allí le crucificaron. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Saben ustedes? Hay un teólogo adventista, ahora jubilado, escribe varios libros y cientos de artículos. ¿Saben? Él monta un escenario imaginativo con los personajes que luego les hace una pregunta. Él se personifica, en otras palabras, en el hombre de la pregunta, para hacer esa pregunta a aquellos personajes que los vamos a ver. Y mis queridos, fue el día cuando las miradas de todo el universo, de todos los ángeles del cielo, de todos los mundos no caídos, la mirada del Padre y del Espíritu Santo estaban todos fijos en un punto. Aquella tarde de viernes, día de suprema importancia, algo extraordinario está sucediendo en esa colina. ¿Qué sucedió ese último viernes en la vida de Jesús? Y aún esta pregunta fue discutida en los círculos teológicos y se engendró la doctrina de la expiación. Personalmente, les digo, ninguna imagen o idea es suficientemente grande para captar la plenitud de la muerte de Cristo. ¿Qué fue un rescate? O sea, el pago para liberarnos de los poderes del mal. ¿Qué fue una declaración de absolución o perdón? Eso es lo que van descubriendo los teólogos en este tema.
que fue un sacrificio expiatorio, o sea, un acto de reconciliación, que fue la sublime revelación del amor de Dios para transformarnos. La verdad es que la muerte de Cristo es todo eso y mucho más. Los hombres estudiosos de Dios, los teólogos, por más intelectuales o un pensamiento grande que tengan, jamás podrán concebir lo que significó la muerte de Jesús en la cruz. Y saben ustedes, volviendo a la pregunta, ¿qué sucedió el viernes en la cruz? Dice este autor en Mansión, la respuesta depende de quién lo hace. Y visualiza 4 personajes. En el primero es un líder judío que va a hablar por ellos y que le pregunta qué pasó aquí el viernes. Ellos, los líderes judíos, dirán que fue algo que nosotros tratamos de evitar. Este hombre de Galilea tenía cosas muy importantes, pero comenzó a predicar cosas contra las tradiciones de nuestros padres públicamente. Nosotros intentamos disuadirlo, enviamos a nuestros mejores teólogos, conversaron con él, pero no hizo caso. Hasta que las noticias llegaron a nosotros, que comenzó a hablar contra el templo, y eso sí ya era demasiado serio. El asunto empeoró cuando nos dijeron que estaba hablando cosas contra el César. Oh, no podía hacer eso después de tanto bien que nos hizo. Tuvimos que reportarlo a las autoridades romanas. Hicimos un juicio justo con testigos genuinos y los romanos decidieron crucificarlo el viernes. Disculpa, le dice al que está preguntando, ya se ha puesto el sol. Necesito guardar el sábado. Luego aparece en este escenario un segundo personaje, las autoridades romanas. ¿Qué pasó? Ellos dirán que este jovencito rabino, muy inteligente, desgració con los judíos. Y nuestros soldados cuentan que era un buen hombre. A la gente le enseñaba cosas buenas. Algunos de nuestros soldados, aún en secreto, eran sus seguidores. Pero los líderes judíos lo querían ver muerto. Y estos lo mataron. Te digo, él murió bajo circunstancias muy extrañas. Pues escucharon a nuestros soldados decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y luego pasa al tercer personaje, un hombre del pueblo, al que se le hace la misma pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó este viernes? Y él diría, mira, lo que los líderes judíos siempre han hecho. Este era un buen hombre, era un profeta de Dios. Y los líderes hicieron lo de siempre con los profetas de Dios, los mataban. Te digo, muchos de nosotros creíamos que él era el Mesías, pero ahora sabemos que era un profeta nada más, un profeta que fue muerto. Y finalmente dice, si preguntáramos a un apóstol, si preguntáramos al apóstol Juan, ¿qué diría? Y él, a la luz de lo que viene y que él sabía perfectamente de la resurrección, sin lugar a dudas diría, el viernes sucedió algo glorioso. Dios sacó de su corazón lo mejor para dar al mundo la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Cordero, la ofrenda cósmica de Dios, y que gracias a ese sacrificio tenemos vida. El rumbo de este mundo cambió. E históricamente, el mundo hizo un pare desde la aparición de Cristo en la tierra. Los años se contarían
los años que pasaron antes de Cristo y se cuentan ahora también los años que han pasado después de Cristo. ¿Quién fue capaz de cambiar la historia? Este acontecimiento no podía quedar tapado. Dios lo mostró al mundo abiertamente. Por eso Jesús dice, miradme a mí, todos los términos de la tierra, y sed salvos. Pero mis queridos, quizá la parte que yo les quiero mencionar, no van a escuchar en ninguna otra iglesia. Y es por eso que Satanás aún ha querido perturbarme mentalmente para desconcentrarme en esta parte esencial. No van a escuchar en ninguna iglesia. ¿Qué pasó allí mismo en la cruz del Calvario? ¿Qué pasó? Saben ustedes, nosotros miramos el Gólgota, miramos a Jesús crucificado y, por cierto, que deja una impresión de su muerte. No describo esta noche todo lo que significaba la crucifixión o lo que era ser azotado en aquellos días. Que con su cuerpo magullado, ya sin poderse, sin fuerzas, cargó la cruz hasta la cima del Gólgota. Porque los 40 azotes que recibía en sus espaldas, tan hábiles fueron los romanos, que con esas cuerdas que tenían en extremo unas puntas de acero con el mismo acero como espinos, iban desgarrando poco a poco la piel, la espalda del reo. Y en Jesús no fue la excepción. Lo azotaron. Pero en Jesús se dio algo. Su piel se fue desgarrando y desgarrando de tal manera que se podían ver sus intestinos. Mientras más cruel era el sufrimiento, o el castigo, mejor dicho, más dolor sentía el ajusticiado. Y Jesús fue azotado. Si hablamos de los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, todavía más. La corona que llevó en su cabeza, en fin. Pero aquí viene la parte que quería compartir. Jesús pendiente de una cruz y clamando al cielo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No olviden ustedes que Jesús era plenamente Dios, pero también era plenamente humano. Por eso San Pablo, hablando de él, dice que en Jesús moraba la plenitud de la deidad. Pero ahí estaba en la cruz. Y un día en Chile, me acuerdo, haciendo una clase de religión y topando este tema, con niñitos apenas de 10 años de edad. Nunca me olvidaré de una niña de 10 años llamada Maritza. Y levantó su manito. Al ver este cuadro de la crucifixión, a Jesús pendiendo en la cruz, profesor, me dijo, ¿quién sufrió más en la cruz? ¿El Padre o el Hijo? Una pregunta aparentemente simple, pero tremendamente profunda. Y saben ustedes, yo no era papá. Recién me había casado con mi esposa. Teníamos poquísimo tiempo. Por lo tanto, llevado por mis sentimientos, en el contexto de hijo, le respondí,
a la pregunta en la cruz, ¿quién sufrió más, el Padre o el Hijo? Y yo le dije el Hijo. Pero los años pasarían, y pasaron varios años, y tuve mi primer hijo, y como les conté la otra noche, teniendo a él apenas 2 añitos y poco, se cayó de una altura así, se vino bajo. Y alguien me preguntó no hace poco, ¿y el niño cayó No, le digo, cayó así de frente, su cabecita golpeó el frío pavimento del patio de la casa donde vivían mis padres. Y yo bajé corriendo para tomar a mi hijo en mis brazos y clamé al cielo con todo dolor. Y otro hermano me dijo allí después, oiga, me dice, ¿y su hijo murió? Por la gracia de Dios, no murió. Dios hizo un milagro maravilloso. Y ahora aún es padre. Mi hijo vive aún. Mis queridos, cuando me hicieron esa pregunta, ¿quién sufrió más en la cruz, el Padre o el Hijo? No creo que yo diría ahora lo mismo que dije esa vez. ¿Por qué? Y esto no van a escuchar en ningún teólogo tal vez. Cuando Cristo o los pecados, tus pecados y mis pecados, y los pecados nuestros y del mundo cayeron sobre Él, no estaba solo. Su dolor, es cierto, y las circunstancias que rodeaban no visualizó. Estaba como hombre sufriendo, no como Dios. Y cuando los pecados de este mundo cayeron sobre Él, es como si tomaran un brazo de su cuerpo y lo arrancaran. El dolor intenso que sufriera, terrible. Pero cuando los pecados cayeron sobre Cristo, se produjo un dolor intenso en el interior de la deidad. Y tanto el Hijo como el Padre y el Espíritu Santo sufrieron el castigo del pecado nuestro. Por un momento la Trinidad quedó fraccionada. Ese era el temor de Jesús al cargar los pecados, que quedaría separado de Dios eternamente. Ahora podemos comprender un poco más hasta dónde llegó el amor de Dios. Oh, dice San Pablo, profundidad del amor de Dios. Es más alto que los cielos, más profundo que los mares. No tiene ni ancho ni largo. Oh, amor de Dios, pero ¿dónde estás? Y es por eso que el Dios de los cielos, que entregó su vida por cada uno de nosotros, nos invita una vez más a mirarlo. Y mientras escuchamos las notas de este precioso canto, meditemos en lo que Cristo hizo por ti, por mí, por nosotros. Por la vía dolorosa. Los invito a imaginar, a pensar en ese momento. Y si tienen sus Biblias, los invito a tener abierto en Isaías 53:5. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén,
los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las espinas que en su espalda recibió. Con espinas coronaron a Jesús, pero más inmenso fue el amor de Él por quien iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Down the via dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed him to see the one who was to die on Calvary. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que vertió con un inmenso amor por el mundo entero en condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. De extremo dolor dentro de la deidad, ocurrió solamente una vez y nunca más volverá a ocurrir. El universo entero, los ángeles en los otros celestiales, los mundos no caídos, habrán llegado a comprender un poco más que la rebelión de Luzbel en el cielo no tenía ninguna justificación. Y en su infinito amor, dice el profeta Nahum capítulo 1, verso 9, el pecado no se levantará por segunda vez. Más dice en esta expresión, Dios no tomará venganza de sus enemigos dos veces. Jamás volverá a levantarse una rebelión en el cielo. Jamás volverá a repetirse la dolorosa historia del pecado.
¿Saben por qué? No habrá más pecadores. Todos aquellos que hicieron una decisión de prepararse para vivir con Cristo por la eternidad son los únicos que tendrán aquel derecho. Los que han rechazado su sacrificio, los réprobos o malvados, nunca más tendrán participación. Los ángeles demoníacos que han estado tras nosotros trabajando para nuestra perdición, nunca más volverán a existir. Satanás, el jefe de la rebelión, que tiene este mundo convulsionado, lleno de tristeza, dolor, angustia, enfermedad y muerte, nunca más volverá a existir. La justicia de Dios se habrá cumplido en su plenitud y su misericordia se habrá visto en el mundo entero, que Dios hizo provisión para cada uno de nosotros. Pero el tomarlo dependió de tu decisión. Porque Dios no obliga a nadie a salvarse. Dios no lo presiona ni lo fuerza, sino solamente dice: mire el Calvario, medita en él. Y el misterio de la piedad reluce, eclipsando el misterio de la iniquidad. Y mis queridos, ahora podemos nosotros elegir a Jesús. Como dijo nuestro canto lema en la semana, la mejor decisión es Jesús. Mañana estaremos cerrando este ciclo de conferencias y hay varias actividades, es una fiesta. Y saben ustedes, aquí en las aguas bautismales descenderán un número de personas que han decidido decirle a Dios: gracias, gracias por la cruz. Me pongo en tus manos de amor. Acepta en mí, Señor, obra en mí, vive en mí, para que ese día que se avecina, en que tú vienes en gloria y majestad, también pueda levantar mis brazos al cielo y decir: este es mi Dios, le he esperado, Él nos salvará. Mis queridos, quisiera hacer una oración final. Y mi pregunta es en esta noche: a más de los que pasaron el día en días anteriores haciendo esta linda decisión, ¿hay quizá alguno más que quisiera añadirse? Si hay alguno más, ahora que todos nos ponemos de pie, todos ahora, por favor, para hacer la última oración. Si usted en su mente toma esa decisión, mañana estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios los bendiga ricamente. Oramos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias por esta hermosa semana de conferencias que tú has provisto, donde noche tras noche hemos abierto tu palabra y hemos aprendido maravillas más profundas de tu amor. Señor, tú nos has hablado mediante tu palabra. Hay algo que ha habido dentro de nosotros que si en el momento no lo reconocemos, pero es tu Santo Espíritu que ha venido implorando, porque intercede por nosotros con lágrimas, con gemidos indecibles, clamando por la salvación de cada uno de los presentes de esta noche. Dios de los cielos, te agradecemos por esta bondad. Y ahora que regresamos a casa, que tus ángeles, Señor, nos cuiden. Y si no nos volviésemos a ver con mis hermanos y amigos de esta noche,
que podamos vernos en ese día glorioso cuando vengas por segunda vez. Despídenos con tu paz, con tu bendición. Te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Todo va a comenzar a las 9:15 de la mañana. De 9:15 a 9:30 alabanzas, de 9:30 a 10 el estudio de la lección, de 10 a 10:30 Anabel va a tener un concierto, 30 minutos de música de gala. Así que les esperamos a todos de 10 a 10:30, de 10:30 a 10:45. Nuevamente tendremos alabanzas y a las 10:45 comenzaremos el culto de adoración, que tendrá la última predicación del pastor Albuja, que lleva como título, como ya le dijimos, el vestido de boda, y también tendremos un solemne acto bautismal donde varias personas sellarán su vida con Dios por medio del bautismo. Es un día de fiesta y después tendremos un hermoso y apetitoso almuerzo de confraternidad. Dios bendiga a todos, tengan muy buenas noches